Hola, Dios les bendiga. Qué bueno que caminamos juntos en estos videos aprendiendo cada vez más la palabra de Dios y reflexionando en ella para que podamos crecer y afirmarnos y disfrutar de la bendición que hay en obedecer a Dios y seguir su palabra. Y hoy quiero hablar sobre el peligro de ser personas reactivas y no ser personas reflexivas. Y quiero leer el pasaje que está en Génesis 49, del 3 al 4, y dice así: Rubén, aquí está hablando Jacob cuando ya estaba en su lecho de muerte, que le da una palabra a cada uno de sus hijos. Y cuando le toca a Rubén, le dice: tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Pero eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Mire qué tremendo lo que se estaba perdiendo Rubén. Rubén era el hijo primogénito. En ese tiempo al hijo primogénito le tocaba una doble porción de la bendición espiritual y de la bendición material que dejaba el padre hebreo. Por eso es que Jacob está peleando tanto para que a él se le adjudiquen los derechos de hijo mayor, de el primogénito, cuando claramente fue Esaú el que nació primero que él, porque en ese tiempo la primogenitura era algo muy importante y ellos le daban muchísimo valor. El hijo primogénito era el que era dedicado a Jehová y el que ya venía privilegiado para ser el mayor entre sus hermanos y para recibir una bendición mayor que la del resto de sus hermanos. Y Rubén ya había nacido en esa posición privilegiada. Rubén ya había sido escogido para tener esa bendición, ya era de él, pero Rubén la perdió. Y estas son las palabras que le dice Jacob para explicarle por qué ya él no va a ser más el primero, por qué perdió su lugar y perdió la bendición que a él le correspondía. Y la razón que le da Jacob a Rubén es que le dice: eres impetuoso como una inundación. Y esto desencadenó de que él terminara acostándose con una de las concubinas, Bilha, una de las concubinas de su padre Jacob. Entonces, esta frase que le dice Jacob, impetuoso como una inundación, está describiendo una fuerza violenta, una fuerza rápida e incontrolable. Entonces se está refiriendo a una persona que actúa de una manera arrolladora e irreflexiva, o sea, que no reflexiona antes de actuar. Entonces usa esta metáfora, Jacob, de la inundación impetuosa para describir que la manera de actuar de él es igual a como un río que se desborda y que tiene una corriente tan fuerte que va destruyendo a su paso. Ese río no está pensando en las consecuencias que va a traer si pasa por aquí, si pasa por allá, en cuántos daños va a dejar, en cuántos escombros va a dejar, si va a dejar una persona sin familia, si va a dañar la casa de alguien y lo va a dejar sin un lugar donde vivir, si va a dañar cosechas. Ese río es totalmente irreflexivo, o sea, no piensa el daño que va a hacer. Entonces, nosotros los creyentes hemos sido llamados a ser personas que reflexionamos antes de actuar. Porque si no reflexionamos antes de actuar, entonces nos va a pasar como a Rubén. Vamos a estar perdiendo bendiciones
como consecuencia de nuestras malas acciones. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a entrenarnos en esta área. Todos somos débiles o fuertes en diferentes áreas, no todos tenemos las mismas debilidades. Y ciertamente hay personas que les cuesta más esta área que a otros. Hay otros que desde niños sus padres ya los entrenaron a pensar en las consecuencias que traen sus acciones. Pero hay otros que crecieron sin rienda, que les cuesta más entender este concepto. Pero lo bueno es que cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor quiere totalmente renovar nuestra mente y hacernos personas nuevas, no solo espiritualmente, sino también en la manera como nosotros nos comportamos en nuestra vida diaria. Y quiero leerles esto en Santiago 1:19. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Así les dice Santiago. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Aquí les está diciendo Santiago a los discípulos que estaban en ese tiempo y a nosotros, cómo nosotros debemos ser. Y es importante que nosotros, al leer la Escritura, podamos comparar cómo se supone que debemos ser a cómo somos ahora, porque eso es lo que va a traer un cambio y un ajuste en nuestra manera de ser y en nuestra manera de vivir. Entonces aquí está diciendo, ustedes deben ser como rápidos para escuchar, o sea, siempre estar dispuestos a estar escuchando, lentos para hablar. Antes de hablar, escuchar primero, y también lentos para enojarse. Entonces aquí está hablando de que no ser personas reactivas, que se dice algo y automáticamente ya reaccionan de una manera violenta, dicen palabras que no deben decir, ofensivas, en el enojo, en la furia, se enojan fácilmente y se salen de control, y ya luego que han hecho un desastre y ha acabado todo y se van a su casa y se van a dormir, dicen, ¿por qué hice esto? Debía haberlo pensado primero, ya perdí el trabajo. No, este es un ejemplo. Ya se acabó la relación de tanto que hice esto. Tuve un mal testimonio en la iglesia. Ya rompí la amistad con X o fulano o fulana. Todo eso es porque nos hemos acostumbrado, tenemos la mala costumbre muchas veces de ser personas que nos acostumbramos a tener un carácter reactivo. Reaccionamos rápidamente sin analizar, sin pensar, sin reflexionar. En estos días estaba meditando en algo, en cómo el Señor nos dice que cuando tenemos un problema con un hermano o con una hermana, dice, ve y llámalo aparte y dile la situación porque puedes ganar a tu hermano. Entonces ahí vi un detalle muy importante, que la razón por la que uno va a confrontar a una persona debe ser porque uno quiere ganarse a la persona, porque uno quiere llegar a una reconciliación. Esa debe ser la motivación de cuando uno va a confrontar a alguien. Entonces ahí me di cuenta que nosotros, antes de confrontar a alguien, tenemos que reflexionar muy bien en cuál es la meta que tenemos. Si lo que queremos es por nuestro orgullo, por nuestra herida, porque nos sentimos mal y estamos enojados por lo que la persona hizo, entonces vamos a confrontar por esa razón, o vamos realmente a confrontar porque hemos analizado y reflexionado que queremos ganar a la persona, que queremos conciliar con la persona y edificar a la persona para que la persona sea cada vez mejor. Para que la persona, después de esta confrontación, entonces sea edificada. Y yo creo que eso hace toda la diferencia. El reflexionar antes de ir a confrontar a alguien, de ir a hablar algo, de hacer cierto tipo de acciones, como por ejemplo esto que hizo Rubén. Rubén, antes de ponerse a coquetear, porque uno no termina en una relación sexual, digámoslo así, en un abrir y cerrar de ojos. Todo comienza con una mirada, con conversaciones, con coqueteos, con
todo inicia así. Antes de iniciar con todo esto, hay que sentarnos a reflexionar, ¿esto a dónde me va a llevar? ¿Esto me va a llevar a algo bueno? Si es una persona casada, ¿esto qué va a hacer en mi vida, en mi matrimonio? Va a romper a mis hijos, va a romper a mi esposa, va a romper mi familia, va a romper mi hogar. Sin contar que al primero que estoy ofendiendo es a Dios, y esto va a traer una maldición sobre mi vida. Voy a perder la bendición que Dios ya tiene para mí. Si Rubén se hubiera sentado a reflexionar todo lo que esto le iba a traer, no hubiera caído en eso y no hubiera perdido su primogenitura y su bendición. Cuando nosotros no tratamos esta área de nuestra vida, vamos reaccionando a todo lo que venga. Y no solo hablo de enojos o de pecado sexual, sino de todo. Hay gente que se mete a trabajos que son el lugar perfecto para caer en una vida de pecado y de maldad que los aleja de Dios. Como hace mucho tiempo recuerdo que una hermana estaba buscando trabajo y no encontraba, y dice que le ofrecieron un lugar en la cocina de un table dance, y que ella nada más iba a estar ahí haciendo comida. Y era una hermana joven. Y yo le dije, ese lugar yo lo veo muy peligroso para que una persona esté trabajando allí. Y el sol me está pegando. Déjenme, voy a correr aquí. Déjenme corro poquito para que no me pegue tanto el sol en la cara. Ok. Entonces yo le estaba diciendo, ese lugar me parece muy inadecuado para una persona que quiere vivir para Dios, porque estás en un lugar que siempre va a haber una tentación latente o una oportunidad, una puerta para que tú termines en algo peor. No me hizo caso, así pasó. Tengo mucha necesidad de trabajar, yo tengo que hacer esto, y toman las decisiones así sin analizar ni meditar. Pues se metió a ese trabajo, luego la ascendieron para trabajar en la barra donde hacían licor, y dejó de ir a la iglesia, que porque trabajaba de noche, y así sí, no supimos más de ella. Tiempo después, esto fue hace muchos años, ya resultó ella como bailarina en el table dance, porque le ofrecían más dinero, porque era una mejor oportunidad. Entonces, tomar decisiones en medio del enojo, en medio de una necesidad, en medio de situaciones que hay una presión, es muy peligroso. Dejarnos llevar por el momento, dejarnos llevar por el huracán de emociones que están sucediendo en el momento. Hay muchas personas que han cometido errores muy graves que les ha hecho perder la bendición porque nunca se han sentado a reflexionar. Porque hay una presión que les está presionando. No tiene que ser ya, tienes que tomar la decisión ya, tienes que decirme ya, no tenemos que hablar ya, es que tiene que ser ya. Cuando eso es así y estás en el calor de las emociones, es mejor que nosotros digamos, mira, ahorita no, déjame, voy a pensar esto bien. Y yo antes tendía mucho a hacer esto en el área de comprometerme a cosas. Oye, vamos al mall a tal día, a tal hora, y no sé qué, y por la presión yo decía, sí, vamos. Y luego ese día, para mí era un día muy complicado, yo tenía muchas cosas que hacer, pero ya me había comprometido. Y yo decía, pero ¿por qué me comprometí en esto si yo sé perfectamente que ese día yo no puedo? Pero es por el calor de la emoción, del momento, de no hacer sentir mal a la persona. Ese es un ejemplo, lo del mall. Pero así me pasaba mucho a mí. Entonces yo decía, no, ya voy a pensar y a reflexionar, porque me di cuenta que las decisiones que se toman, que se tienen que tomar ya en el calor del momento, nunca son buenas decisiones. Necesitamos aprender a ser personas reflexivas, y esto es algo que tuvimos que haber aprendido desde niños, y es algo que yo estoy tratando con la misericordia de Dios de enseñarle a mis hijas. Pero si a uno no le tocó, uno lo tiene que hacer ahora que estamos en Cristo.
porque esto nos va a librar de muchos problemas. Este sol está bien tremendo, me está molestando bastante. Bueno, ya, voy a hacer más para atrás, a ver. Muy reflexivas. Necesitamos ser personas que nos volvamos muy reflexivas, que reflexionemos en las consecuencias del pecado. Esta persona me va a alejar de Dios. Estas conversaciones que yo estoy teniendo con esta persona, ¿me están ayudando o me están destruyendo? Esto que yo voy a hablar, ¿es algo que va a edificar a la persona que lo va a oír o es algo que lo va a destruir y lo va a dañar y lo va a herir? Lo que hablamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, lo que hablamos a las demás personas, esta opinión que yo voy a dar, porque eso es lo que hace que nos volvamos gente imprudente. El que no reflexiona es imprudente, anda por ahí cometiendo todo tipo de imprudencias, de necedades, opinando del físico de las personas, de los hijos de las personas. Hermanos, estas son cosas que yo veo todo el tiempo y yo digo, necesitamos reflexionar antes de hablar, pensar antes de hablar. Por eso es que Santiago dice, sean tardos para hablar. Dice en la Reina Valera 60, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarse. O sea, antes de hacer una opinión sobre la vida de una persona, sobre la vestimenta, sobre el hijo, sobre el comportamiento del marido, piense, ¿esto es algo que a la persona le va a edificar o le va a molestar, le va a hacer sentir incómodo, no le va a gustar? Y aquí quiero decir, van a haber momentos donde uno tiene que edificar y confrontar situaciones incómodas, pero esto se tiene que hacer después de que ya se ha reflexionado bien por qué se va a decir, con qué intención se va a decir, para qué lo va a decir y cómo lo va a decir. O sea, una conversación que se va a llevar a cabo después de haber reflexionado bien los motivos y las maneras como usted lo va a hacer. Antes de usted ir a confrontar una situación delicada con alguien. Porque la confrontación nos hace crecer y también nos sana, nos ayuda. No porque algo sea incómodo, entonces lo vamos a evadir, porque eso no siempre es lo mejor. Hay veces hay que hablar cosas incómodas, pero no sin reflexionar primero. No tomar decisiones sin reflexionar primero. No entrar en cosas sin reflexionar primero. Si usted tiene una debilidad, usted tiene que reflexionar primero antes de ir a lugares que usted sabe que usted va a estar en peligro, antes de estar con gente que usted sabe que lo va a llevar a una tentación de eso. Reflexione en todo. Medite en las consecuencias. Medite en lo que dice la Biblia sobre ese pecado, sobre esa debilidad. Medite cómo usted va a perder cosas si usted hace eso. Medite, medite, medite mucho. Reflexione mucho. Y eso lo va a hacer una persona sabia. Eso nos va a hacer personas sabias. Bueno, este fue el aporte de sabiduría que nos deja la palabra de Dios en este día y que el Señor nos siga ayudando con su gracia y su misericordia. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.